Hay una deuda que se cobra sola. No importa cuándo, no importa si estamos listos. Frente a las costas de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Jalisco, la placa de cocos se hunde bajo la norteamericana. 6 centímetros por año. Lenta, constante, imparable. Y hay una sección que no ha roto en más de 100 años. Se llama la brecha de Guerrero. Los instrumentos dicen que está cargada, más que cualquier otra en el Pacífico mexicano. Y cada año que pasa sin romper no reduce el peligro. Significa que la deuda crece. Esta noche, ¿qué es la brecha de Guerrero? ¿Qué dicen los datos? ¿Qué sismo podría generar? ¿Y por qué un 9.0 no sería lo peor que podría pasar? Si quieres entender los riesgos reales sin alarmismo, dale like y suscríbete. Cuéntame, ¿viviste el 85 o el 2017? Ahora, vamos al fondo de esto. Para entender la brecha de Guerrero, necesitas entender primero dónde estás parado cuando estás en México. El territorio mexicano no es una masa de tierra estable. Es el resultado de la interacción de varias placas tectónicas que se mueven, chocan y se deslizan la una debajo de la otra de manera continua. En la costa del Pacífico, la placa de Cocos, una placa oceánica relativamente pequeña, pero extraordinariamente densa, se hunde debajo de la placa norteamericana a una velocidad de aproximadamente 6 a 7 centímetros por año. 6 a 7 centímetros por año. No suena a mucho, pero en décadas, eso acumula metros de desplazamiento no liberado en las zonas donde las dos placas están trabadas entre sí por fricción, en lugar de deslizarse suavemente. Esas zonas trabadas se llaman zonas de acoplamiento sísmico, y la brecha de Guerrero es una de las zonas de acoplamiento sísmico más estudiadas y más preocupantes del mundo. Todas esas secciones rompieron, liberaron su energía acumulada. El ciclo sísmico en esas zonas reinició. La brecha de Guerrero no. Mientras sus vecinas al norte y al sur producían grandes sismos y reiniciaban sus ciclos de acumulación de estrés, la sección frente a Guerrero permaneció bloqueada, acumulando, sin liberar. El último gran sismo que se le atribuye a esta zona ocurrió en 1911. Magnitud estimada de 7.8. Hace más de 110 años. 110 años de acumulación de estrés tectónico en una zona de subducción activa que genera entre 6 y 7 centímetros de desplazamiento relativo por año. Haz la matemática. 110 años multiplicado por 6 centímetros anuales equivale a aproximadamente 6.6 metros de desplazamiento acumulado sin liberar. 6,5 metros de energía tectónica almacenada en una falla que los modelos sismológicos clasifican como capaz de producir un sismo de magnitud entre 8.0. Para que entiendas lo que eso significa en términos de energía, un sismo de magnitud 9.0 libera aproximadamente 32 veces más energía que uno de magnitud 8.0, y aproximadamente 1000 veces más energía que el sismo del 19 de septiembre de 1985 que destruyó amplias zonas de la Ciudad de México. 1000 veces más energía que el 85. Lee eso otra vez. ¿Es inevitable que la brecha de Guerrero produzca ese sismo? La sismología no usa la palabra inevitable, usa la palabra probabilidad. Y la probabilidad, en este caso, es suficientemente alta como para que sea el escenario que más preocupa a los sismólogos del Instituto de Geofísica de la UNAM cuando hablan entre ellos. En los últimos años, algo cambió en la forma en que los científicos pueden observar la brecha de Guerrero. Durante décadas, el monitoreo sísmico de esta zona se hacía principalmente desde tierra, con redes de sismógrafos instalados en la costa y en el interior del país que detectaban las ondas sísmicas que llegaban a la superficie. Eso funcionaba razonablemente bien para detectar sismos. Pero para entender el estado interno de la zona de acoplamiento, para ver qué tan bloqueada está la falla,
cuánta energía está acumulando y en qué partes del sistema la presión es mayor, esos instrumentos en tierra eran insuficientes. La zona de acoplamiento está bajo el océano. Para entenderla bien, necesitas instrumentos bajo el océano. En los últimos años, equipos de investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM, en colaboración con instituciones internacionales, incluyendo equipos japoneses, con décadas de experiencia en el monitoreo de zonas de subducción similares, han desplegado redes de sismógrafos de fondo oceánico frente a las costas de Guerrero. Instrumentos que se sientan directamente sobre el fondo del mar, encima de la zona donde la placa de Cocos se hunde bajo la placa norteamericana, y que registran la actividad sísmica con una resolución que los instrumentos en tierra simplemente no podían proveer. Lo que esos instrumentos han encontrado es tanto tranquilizador como preocupante, dependiendo de cómo leas los datos. Lo tranquilizador: la brecha de Guerrero no es un sistema completamente estático. La zona produce lo que los sismólogos llaman sismos lentos, eventos de deslizamiento asísmico que no se sienten en la superficie, pero que representan pequeñas liberaciones de estrés distribuidas en el tiempo. Estos sismos lentos, también conocidos como temblores de baja frecuencia o episodios de deslizamiento lento, ocurren periódicamente en la brecha de Guerrero y han sido documentados por los instrumentos de fondo oceánico con detalle sin precedentes. La presencia de sismos lentos podría interpretarse como una válvula de escape parcial, el sistema liberando pequeñas cantidades de energía de manera continua, en lugar de acumularla toda para un gran evento. Lo preocupante: los cálculos de cuánta energía liberan esos sismos lentos, comparada con cuánta energía está acumulando el sistema por el movimiento continuo de las placas, indican que la liberación por sismos lentos es una fracción pequeña de la acumulación total. El sistema está liberando algo, pero está acumulando mucho más de lo que libera. El balance neto sigue siendo de acumulación. El déficit sísmico, la diferencia entre la energía que debería haberse liberado en sismos grandes durante el último siglo y la energía que realmente se ha liberado, sigue creciendo. Y los patrones de distribución de los sismos lentos que los instrumentos de fondo oceánico han mapeado sugieren algo específico sobre la geometría del bloqueo, la parte más profunda de la zona de acoplamiento, la sección que en una ruptura mayor generaría el desplazamiento más significativo del fondo oceánico. Muestra menos actividad de sismos lentos que las secciones más someras. En volcanología, cuando la parte más profunda de un sistema está más quieta que las partes someras, eso no significa que está descansando. Significa que está más fuertemente bloqueada, más rígidamente trabada, acumulando sin ninguna válvula de escape. ¿Es lo que los instrumentos del fondo oceánico están viendo una señal de que el sistema está más cerca de su punto de ruptura que antes? No podemos decirlo con certeza, pero los datos no apuntan en una dirección tranquilizadora. Aquí está la parte del video que me parece más importante comunicar con precisión. Porque el sismo en sí mismo, con toda su capacidad destructiva, no es necesariamente el mayor peligro para las poblaciones de la costa de Guerrero. El mayor peligro es lo que viene después. Un sismo de magnitud 8.5 o mayor frente a las costas de Guerrero generaría un tsunami. No posiblemente. No probablemente. Lo generaría con una certeza que la física no deja espacio para dudar. Cuando una gran zona de subducción rompe, el fondo oceánico se desplaza verticalmente, en algunos casos por varios metros en cuestión de segundos. Ese desplazamiento vertical levanta la columna de agua encima de él, y esa columna de agua desplazada se propaga hacia afuera, en todas direcciones, como una onda que en mar abierto viaja a velocidades de entre 700 y 900 kilómetros por hora, comparable a la velocidad de un avión de pasajeros, pero que en aguas profundas tiene una altura apenas perceptible. El peligro no está en el océano abierto.
está en lo que pasa cuando esa onda llega a la costa. Cuando el tsunami entra en aguas poco profundas cerca de la costa, su velocidad disminuye, pero su altura aumenta dramáticamente. Un fenómeno que los físicos llaman shoaling. Una onda que en mar abierto tenía apenas 1 metro de altura, puede llegar a la costa con 10, 15 o en los casos más extremos, 20 metros o más de altura, dependiendo de la geometría de la bahía o la playa que recibe el impacto. Ahora viene el problema específico de la costa de Guerrero. La distancia entre la zona de ruptura de la brecha de Guerrero y la línea de costa es de aproximadamente 50 a 80 kilómetros en la mayoría de los puntos. A las velocidades a las que viaja un tsunami en esas profundidades, que en esa zona son de entre 1000 y 3000 metros, el tiempo de llegada desde el momento del sismo hasta el impacto en la costa sería de entre 8 y 15 minutos. 8 a 15 minutos. Eso es todo el tiempo que tendría la población costera de Guerrero para evacuar hacia tierra alta después de sentir el sismo. Ahora considera la geografía de los principales centros de población de esa costa. Acapulco, con su bahía semicerrada y su densidad urbana de casi 1 millón de habitantes, está construida sobre terreno que en múltiples escenarios de tsunami modelados por el CENAPRED quedaría bajo el agua en cuestión de minutos. Zihuatanejo, Petatlán, las comunidades pesqueras que puntúan toda la costa de Guerrero, la mayoría de ellas construidas en zonas planas junto al mar, exactamente donde el tsunami impacta con mayor fuerza. 8 a 15 minutos. Para que una ciudad de casi 1 millón de personas, construida mayoritariamente en zonas bajas junto al mar, evacúe hacia tierra alta, suficientemente elevada para estar fuera del alcance de olas que en algunos escenarios podrían superar los 10 metros de altura. ¿Es eso posible? Con preparación excelente, con señalización de rutas de evacuación clara, con una población que conoce el protocolo de memoria y lo ejecuta sin dudar en el momento del sismo. Tal vez, parcialmente. Sin esas condiciones, que honestamente no existen hoy al nivel necesario en la mayoría de las comunidades costeras de Guerrero, las consecuencias de un gran tsunami generado por la ruptura de la brecha de Guerrero sobre las poblaciones costeras serían catastróficas. El tsunami de 2011 Japón, que fue generado por un sismo de magnitud 9.0 frente a las costas de Tohoku, mató a más de 15.000 personas, a pesar de que Japón tenía el sistema de alerta temprana de tsunamis más avanzado del mundo, décadas de cultura de preparación ante este tipo de desastre, y muros de contención construidos específicamente para este escenario. México no tiene esos muros, no tiene esa cultura de preparación a nivel de la población general, y tiene comunidades costeras mucho más cercanas a la zona de ruptura potencial de lo que estaban muchas de las ciudades japonesas afectadas en 2011. El 19 de septiembre es una fecha que México conoce de dos maneras. En 1985, un sismo de magnitud 8.1 frente a las costas de Michoacán destruyó amplias zonas de la Ciudad de México. Mató a más de 10.000 personas, algunos estimados hablan de más del doble, y marcó una generación entera con la experiencia del trauma sísmico colectivo. En 2017, exactamente 32 años después, otro sismo de magnitud 7.1, esta vez de origen diferente, no de subducción sino de falla interna de la placa, volvió a golpear la Ciudad de México con consecuencias devastadoras. 19 de septiembre. Dos catástrofes. Una fecha que México lleva escrita en la memoria colectiva. Pero aquí está lo que el 19 de septiembre de 1985 no nos enseñó, o no nos enseñó suficientemente bien. El sismo de 1984 fue generado por la ruptura de una sección de la zona de subducción del Pacífico mexicano, pero no fue la brecha de Guerrero. Fue una sección al norte, frente a Michoacán, y su magnitud, 8.1, fue significativa, pero inferior al rango de entre 8.5
y 9.0 que los modelos asignan al potencial máximo de la brecha de Guerrero. Lo que el 85 sí demostró, de manera brutal e inequívoca, es el efecto de amplificación sísmica que tiene el suelo de la Ciudad de México. La Ciudad de México está construida en parte sobre lo que fue el lago Texcoco, un antiguo fondo lacustre de arcillas blandas y sedimentos que se comportan, durante un sismo, como gelatina. Esos suelos blandos amplifican las ondas sísmicas que llegan desde la costa, que ya han viajado cientos de kilómetros y han perdido energía, y las convierten en sacudidas de duración e intensidad superior a las que el sismo original hubiera producido directamente. En 1985, un sismo frente a las costas de Michoacán, a más de 350 kilómetros de la Ciudad de México, produjo en la capital una destrucción masiva, no porque la ciudad estuviera cerca del epicentro, sino porque el suelo de la ciudad convirtió las ondas sísmicas residuales en algo mucho más destructivo de lo que deberían haber sido a esa distancia. Un sismo de magnitud 8.5 o 9.0 frente a las costas de Guerrero, que está entre 250 y 350 kilómetros de la Ciudad de México, produciría ondas sísmicas significativamente más energéticas, llegando a la capital, que las que generó el sismo del 85, sobre los mismos suelos blandos del exlago Texcoco. En una ciudad que desde 1985 ha crecido enormemente, que ha construido millones de metros cuadrados adicionales de edificaciones, muchas de ellas sobre esos mismos suelos problemáticos, y que a pesar de las mejoras en los códigos de construcción post-catástrofe, todavía tiene un enorme parque de edificaciones anteriores a esos códigos mejorados. El 19 de septiembre de 1985 nos dio una lección sobre lo que hace un gran sismo de subducción del Pacífico a la Ciudad de México. Pero fue una lección incompleta, porque el sismo que produjo esa lección fue inferior en magnitud potencial al que la brecha de Guerrero podría generar. La verdadera prueba, la que los sismólogos conocen y que la mayoría de la población no quiere visualizar, todavía no ha llegado. México tiene el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, el SASMEX. Es uno de los sistemas de alerta temprana de terremotos más antiguos del mundo, desarrollado precisamente en respuesta al trauma del 85, y ha salvado vidas en múltiples ocasiones desde su implementación. El sistema funciona así. Cuando un sismo de subducción comienza frente a las costas del Pacífico, las primeras ondas sísmicas que se generan, las llamadas ondas P, que son de compresión y relativamente poco destructivas, viajan más rápido que las ondas S y las ondas superficiales que producen el daño principal. Los sensores del SASMEX en la costa detectan esas primeras ondas P. El sistema calcula la magnitud estimada y la ubicación del sismo, y emite una alerta que llega a la Ciudad de México aproximadamente entre 60 y 120 segundos antes de que lleguen las ondas destructivas. 60 a 120 segundos de advertencia, para que la gente en la Ciudad de México pueda salir de los edificios, alejarse de las ventanas, buscar espacios abiertos. Ese tiempo de advertencia existe porque la Ciudad de México está lejos del epicentro potencial. Las ondas sísmicas tardan en viajar esa distancia, pero para las comunidades costeras de Guerrero, las que están directamente sobre la zona de ruptura potencial, ese tiempo de advertencia no existe, o existe en forma tan comprimida que es prácticamente inútil. Cuando el sismo de magnitud 8.5 o 9.0 comience, las comunidades en las costas de Guerrero lo sentirán inmediatamente, con toda su intensidad, porque están encima del epicentro. Y el tsunami generado por ese sismo comenzará a propagarse hacia la costa en el mismo momento en que el sismo está ocurriendo. Para esas comunidades, el sistema de alerta no puede darles el tiempo que da a la Ciudad de México. La física no lo permite. Lo que sí puede hacer, y esto es crítico,
es darles a las comunidades un protocolo que reemplaza la alerta tecnológica con un protocolo de comportamiento. Si sientes un sismo fuerte en la costa, no esperes ninguna alerta. Muévete inmediatamente hacia tierra alta. El sismo mismo es tu alerta de tsunami. Este protocolo existe. Se llama evacuación natural o espontánea, y es el mecanismo que en Japón, Chile y otros países con alta cultura de preparación ante tsunamis ha salvado innumerables vidas en situaciones donde el tiempo de llegada del tsunami era demasiado corto para que cualquier sistema tecnológico de alerta fuera útil. El problema en la costa de Guerrero es que ese protocolo no está suficientemente arraigado en la cultura de preparación de la población. Las comunidades pesqueras, los turistas en Acapulco o Zihuatanejo, los trabajadores de la industria costera, en su gran mayoría, no tienen ese protocolo tan interiorizado que lo ejecutarían automáticamente en los primeros segundos de confusión y pánico que siguen a un gran sismo. Y en un escenario donde el tsunami llega en 8 a 15 minutos, los primeros segundos son los que determinan si llegas o no a terreno seguro. No podemos hablar de la brecha de Guerrero sin hablar de Acapulco. En octubre de 2023, el huracán Otis golpeó Acapulco como huracán de categoría 5, con vientos sostenidos de más de 300 km/h, la intensificación más rápida de un ciclón tropical jamás registrada en el Pacífico mexicano. En cuestión de horas, un sistema que se pronosticaba como tormenta tropical se convirtió en el huracán más poderoso en tocar tierra en la historia de México. La destrucción fue catastrófica. Estimaciones de daños superaron los $15,000 millones. Amplias zonas de la ciudad quedaron sin electricidad, agua, comunicaciones. La infraestructura hotelera, que es el sustento económico de la ciudad, sufrió daños masivos. ¿Por qué importa esto para la historia de la brecha de Guerrero? Porque Acapulco, 2 años después del huracán Otis, todavía está en proceso de recuperación. La infraestructura de la ciudad, sus edificios, sus sistemas de agua y saneamiento, sus redes de comunicación, fue severamente dañada por Otis y no ha sido reconstruida completamente. Una ciudad que enfrenta un sismo de magnitud 8.5 o 9.0 y el tsunami subsecuente en condiciones de infraestructura completamente sana, ya enfrentaría un desafío extraordinario. Una ciudad que lo enfrenta cuando todavía está recuperándose de la peor catástrofe natural de su historia reciente, está en una posición de vulnerabilidad que se multiplica de maneras difíciles de cuantificar, pero fáciles de imaginar. Los sistemas de comunicación de emergencia que podrían difundir instrucciones de evacuación, parcialmente reconstruidos, pero no completamente. Las rutas de evacuación hacia tierra alta, algunas de ellas dañadas por Otis y no todas completamente rehabilitadas. Los refugios de emergencia establecidos, algunos todavía siendo utilizados por familias desplazadas por el huracán que no han podido regresar a sus hogares. Acapulco no es solo la ciudad más grande en el área de influencia directa de la brecha de Guerrero. Es la ciudad más grande que podría enfrentar el tsunami de la brecha de Guerrero en el estado de mayor vulnerabilidad estructural de su historia reciente. Esa combinación, la brecha sísmica más cargada de México, apuntando directamente a la ciudad más vulnerable de su historia, es el escenario que los sismólogos y los planificadores de emergencias conocen bien y del que no se habla suficientemente en el espacio público. Aquí necesito ser directo sobre algo que va más allá de la geología. La brecha de Guerrero es conocida. No es un descubrimiento reciente. Los sismólogos mexicanos llevan décadas documentando su existencia, su nivel de acoplamiento y su potencial de generar un sismo mayor. Los investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM han publicado estudios sobre este tema en revistas científicas internacionales. Los datos están disponibles para cualquiera que quiera leerlos. Y sin embargo, la preparación de las comunidades costeras de Guerrero para este escenario
sigue siendo insuficiente de maneras que los propios documentos oficiales de evaluación de riesgo reconocen. Las señalizaciones de rutas de evacuación ante tsunamis en la costa de Guerrero existen en algunos puntos, pero son inconsistentes e insuficientes en cobertura. Los simulacros de evacuación ante tsunami en comunidades costeras ocurren con una frecuencia muy inferior a la que la proximidad del riesgo justificaría. Los planes de ordenamiento urbano, que deberían limitar la construcción en zonas de alta vulnerabilidad a tsunami, siguen siendo insuficientemente aplicados en una región donde la presión económica para desarrollar la zona costera es enorme. Y el financiamiento para el monitoreo sísmico avanzado, incluyendo la expansión de la red de sismógrafos de fondo oceánico, que es la única manera de entender con suficiente detalle el estado interno de la zona de acoplamiento, ha sido históricamente inferior a lo que la magnitud del riesgo justificaría. ¿Por qué existe esa brecha entre lo que la ciencia sabe y lo que la política hace? Las razones son complejas y no son exclusivas de México. En todo el mundo, los riesgos de baja frecuencia y alta consecuencia, los que no han ocurrido en la memoria reciente de la mayoría de la población, tienden a recibir menos atención y recursos que los riesgos más frecuentes, aunque menos catastróficos. La brecha de Guerrero no ha roto en más de 100 años. Eso hace que sea difícil mantener la urgencia política y la voluntad de inversión necesaria para prepararse adecuadamente para un evento que conceptualmente todo el mundo acepta que ocurrirá, pero que en términos de experiencia vivida, nadie que esté vivo hoy en México ha experimentado en su magnitud completa. Esa es la trampa de los riesgos sísmicos de largo ciclo. Son los más predecibles en términos generales y los más descuidados en términos prácticos, precisamente porque su escala temporal supera la de los ciclos políticos y la de la memoria colectiva activa. Llegamos al final. Y como siempre, voy a ser honesto sobre los dos mundos posibles que los datos ponen frente a nosotros. El primer escenario es el de la preparación efectiva. En este escenario, la información sobre la brecha de Guerrero llega a las comunidades costeras de Guerrero de manera efectiva. Los protocolos de evacuación espontánea ante tsunami, moverse hacia tierra alta inmediatamente al sentir un sismo fuerte en la costa, sin esperar ninguna alerta tecnológica, se convierten en conocimiento tan arraigado en esas comunidades como lo es el conocimiento de las rutas de evacuación ante huracán. Las señalizaciones de rutas de evacuación hacia tierra alta se completan y se mantienen en toda la franja costera. Los simulacros de evacuación ante tsunami se realizan con la frecuencia y seriedad que el riesgo justifica. La reconstrucción post-Otis de Acapulco incorpora criterios de resiliencia ante tsunami en las decisiones de dónde y cómo reconstruir. Y el monitoreo sísmico se refuerza con instrumentos adicionales en el fondo oceánico que mejoran la capacidad de detectar cambios en el estado de la zona de acoplamiento con suficiente anticipación para emitir alertas de preparación preventiva. En ese escenario, cuando la brecha de Guerrero finalmente rompa, y la física dice que lo hará, las consecuencias serán severas. Nadie puede prepararse completamente para un sismo de magnitud 9.0 y el tsunami que genera. Pero la diferencia entre una catástrofe con miles de muertos y una catástrofe con decenas o cientos de miles de muertos la hace exactamente el nivel de preparación de las comunidades en el momento del impacto.